Colombiano, se le complica el panorama a Marta Mancera, pues para acceder a la Fiscalía General de la Nación como interinidad en caso de que la Corte Suprema pues no elija fiscal general de la Nación. Pues aparte del escándalo que pues reveló Revista Raya y RTBC, pues se le suma otro. Resulta que Marta Mancera sería señalada de trabajar para el zar del contrabando en Buenaventura, señores, allá mismo donde protegen a un jefe del CTI. Pues esta investigación la hizo Juan Pablo Barrientos, director de casamacondo.com. Resulta que en el 2016 la vicefiscal le quitó la vigilancia de la destrucción del contrabando a una fiscal incómoda de Buenaventura. Según dos denuncias, lo hizo para favorecer a Diego Marín, zar del contrabando. La fiscalía y la judicatura archivaron la investigación. Como todo, ¿no? Pues en un largo expediente judicial reposan dos denuncias radicadas en octubre del 2016 contra la vicefiscal Marta Mancera por presuntamente recibir dinero para liberar una mercancía de contrabando incautada en Buenaventura y avaluada en 17.000 millones de pesos. Mancera, quien debía velar por la destrucción de la mercancía que ilegalmente entraba al puerto de Buenaventura, cambió todos los procedimientos para sacar del camino a la incómoda fiscal anticontrabando, Magda Melisa Quirós Ramírez. Según las denuncias, los involucrados, desde fiscales hasta agentes de la Policía Fiscal y Aduanera, se repartieron 1.000 millones de pesos. En mi calidad de policía fiscal y aduanero, descubrí que las mercancías confiscadas por la DIAN eran vendidas a los mismos proveedores a quienes se les incautaron, y al señor Diego Marín, quien es uno de los principales contrabandistas de este país, como también el señor Raúl Gómez, dice el autor de una de las cartas enviadas en el 2016 al exfiscal Néstor Humberto Martínez. La misma denuncia asegura que Mancera avalaba las operaciones, pues conocía perfectamente todos los negocios de corrupción que Sandra Inés Carrillo, directora de la Fiscalía en Buenaventura, realiza. Todo era alcahueteado por la vicefiscal, que recibía un porcentaje por la corrupción y el robo de las mercancías almacenadas por la DIAN por este concepto de contrabando. Las denuncias, ambas anónimas supuestamente por miedo a repercusiones, incluyen datos precisos sobre los cambios que implementó Marta Mancera cuando se desempeñaba como directora seccional de Fiscalías del Valle, cargo que ocupó entre abril del 2014 y mayo del 2017, cuando fue nombrada directora de la unidad para desmantelar bandas criminales. Estas movidas permitieron que se burlaran los estrictos controles para la destrucción de contrabando de acuerdo con las cartas. Uno de los cambios fue prohibirle a la fiscal anticontrabando de Buenaventura, Magda Melisa Quirós Ramírez, asistir a las destrucciones de mercancía que ella vigilaba desde su nombramiento en el 2014. Según los anónimos, Quirós se había convertido en un dolor de cabeza para Mancera y para Sandra Inés Carrillo Maya, directora de la seccional de la Fiscalía en Buenaventura, pues encontró inconsistencias en varios procedimientos de inspección y destrucción de contrabando. La solución de alta cúpula del ente acusador fue quitarle las funciones y luego en octubre del 2016 trasladarla de ese despacho y encargarla de los juicios orales, una posición en la que no hiciera tantas preguntas. El otro camino también buscó eliminar controles externos en las diligencias de destrucción de mercancías confiscadas. A esta siempre asistía la Procuraduría, pero por orden de Mancera, de un momento a otro comenzaron a ir en su lugar funcionarios delegados de personerías municipales que no ponían peros a lo que ocurría o no en las diligencias. Gerardo Andrés Vázquez, un delegado de la Procuraduría, Personería de Candelaria Valle, era el favorito de la Fiscalía de acuerdo con el expediente judicial. Se vienen destapando muchas cosas demasiado graves. En su defensa, Mancera dijo que los cambios obedecieron a un nuevo modelo de gerencia para lograr una mayor efectividad y eficacia en las investigaciones. También aseguró que no ejerció como fiscal, pero que sí conoció y dirigió las actividades iniciales de lo que se llamó descongestión de bienes o elementos materiales probatorios dentro de los casos adelantados por el delito de contrabando. Según Mancera, esta estrategia inició en noviembre del 2015 con Andrés Alberto Ávila, subdirector de gestión comercial de la DIAN, quien posteriormente se desempeñaría como director de la Sociedad de Activos Especiales del gobierno de Iván Duque. Ávila había solicitado que se definiera la situación jurídica de la mercancía en cadena de custodia. En su testimonio del 2018, Mancera dijo varias falsedades. Por ejemplo, que existe un registro fílmico y fotográfico de todas las destrucciones. En el caso de la mercancía destruida en enero del 2016, el primero no aparece y el segundo no corresponde con el contrabando incautado. Se trató de un montaje, según el anónimo, y el expediente así lo confirma. Otra mentira de Mancera, fácilmente refutable, es que asegura que la fiscal Magda Quirós solicitó no estar en la destrucción del contrabando. En su declaración ante la Fiscalía, el 22 de enero del 2018, Quirós dijo que no entiende por qué le quitaron sus funciones y que la orden vino directamente de Marta Mancera. Uy, Dios mío, se están conociendo unas cosas demasiado podridas. A la fiscal Quirós le quitaron la supervisión de la destrucción de la mercancía,
pero la usaban para que firmara los procedimientos. El 21 de enero del 2016, la fiscal Quirós autorizó la destrucción de unos 5.000 relojes Casio. Sin embargo, de acuerdo con los registros de la empresa que destruye el material, ese día la jefe de fiscalías de Buenaventura, Sandra Inés Carrillo, retiró de las bodegas calzado, confecciones y consolas Xbox. Ella y el fiscal Franciliano Díaz asumieron la tarea de vigilar la destrucción del contrabando que le fue usurpada a la fiscal Quirós. Algo similar ocurrió con la fiscal María Gaby Corte Chacón. En octubre del 2016, ella reemplazó a Quirós, que estaba de vacaciones. Según el expediente, a Cortés la pusieron a firmar unos documentos que no correspondían con la realidad. La fiscal fue alertada por las irregularidades por Javier Mauricio Candela, el asistente de la fiscal Quirós. Después de que se dañara la vuelta, pues el asistente también fue trasladado a otro cargo sin justa causa. Demasiado sospechoso. En el expediente queda claro que la Fiscalía no corroboró los datos que entregó Mancera por la Superintendencia de Notariado y Registro y que tampoco revisó las cuentas bancarias de la vicefiscal, el procedimiento regular en una investigación de enriquecimiento ilícito de un ciudadano. A Mancera le creyeron sin más. Sandra Inés Carrillo declaró el 8 de octubre del 2018 y dijo que los anónimos están llenos de mentiras y calumnias, y explicó vagamente y con rodeos por qué le habían quitado las funciones de vigilancia de destrucción de contrabando a la fiscal Quirós. En la Superintendencia de Notariado y Registro aparece actualmente con 4 propiedades, 2 en Cali, una en Buenaventura y otra en Quito. ¿Ustedes qué piensan sobre esta noticia, señores? Y es que fiscal a la vista, Marta Mancera ingresó a la Fiscalía en 1993 y ha tenido una destacada trayectoria como fiscal delegada ante los jueces especializados, fiscal delegada ante los jueces del circuito, directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en Cali, directora seccional del Valle del Cauca y directora de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada. En enero del 2020, Francisco Barbosa la nombró vicefiscal y desde entonces ha estado inmersa en escándalos que van desde nepotismo por cuenta del nombramiento del 5 de octubre del 2020 de su pareja sentimental, María Elena Monsalve, como directora nacional de Dirección Especializada contra el Narcotráfico, hasta la protección de Francisco Javier Martínez Ardila, un agente del CTI que según Daniel Coronel fue clave para el narcotráfico y el comercio ilegal de armas en Buenaventura. Esto se complica. Con la salida de Francisco Barbosa de la Fiscalía el próximo 12 de febrero, Marta Mancera se perfila para asumir las riendas del ente acusador si la Corte Suprema de Justicia no elige a la próxima fiscal de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. Una investigación de Casa Macondo que pues se busca más respuestas de Marta Mancera y Sandra Carrillo y de Diego Marín Buitrago, pero al momento de publicar esta historia no habían tenido suerte este medio, ¿no? Y es que hay una vieja denuncia también contra esta señora vicefiscal Marta Mancera que denuncia Daniel Coronel y queda en entredicho y que va a hablar Andrés Ciarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Pero escuchemos al señor Daniel Coronel con una denuncia que han hecho caso omiso. Se destapa la olla podrida, señores. Bienvenido, lunes. Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel. Un viejo pleito que involucra a un cuestionado empresario colombiano y a varios ciudadanos estadounidenses llama hoy la atención de autoridades en los dos países. El protagonista se llama Jaime Alberto Rincón Prado y su nombre empezó a sonar hace unos años como accionista de la empresa de televisión por suscripción llamada Cablecentro, que terminó vendida al Carlos Slim y al grupo de empresas mexicanas de cable por algo así como $350 millones hace unos años. Bueno, años después, y siempre bajo la sombra de la polémica, Jaime Alberto Rincón reapareció como representante legal de Medimás, una compañía que iba a recoger los restos de Saludcop y en la cual participó llamativamente uno de los socios de Carlos Gustavo Palacín, hoy condenado expresidente de Saludcop. Ahora, el señor Jaime Alberto Rincón Prado, que es comunicador social de profesión, es el rector y en la práctica dueño de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Pero, ¿qué hace que el nombre de un polémico cablero convertido en empresario de la salud y ahora rector universitario esté sobre el escritorio de miembros del alto gobierno, tanto en Colombia como en Estados Unidos? La razón es una denuncia contra él interpuesta por un colombiano y por ciudadanos estadounidenses que lo señalan de haberlos estafado, falsificado documentos e incurrido en fraudes procesales. Los denunciantes aseguran que en 2005 hicieron un acuerdo con el señor Rincón para venderle por $2 millones una empresa llamada S3 Wireless, pero que él no les pagó y se quedó con las acciones a través de traspasos usando empresas en Panamá. La misma compañía panameña de esa polémica operación fue usada
para hacerse el control de Medimás. A pesar de que la denuncia contra el señor Rincón fue entablada desde el año 2008, ha rodado por las manos de al menos 12 fiscales. Fue archivada y luego desarchivada. Varios de esos fiscales anunciaron por escrito que imputarían, pero jamás lo hicieron. El caso, que tiene como presuntas víctimas a varios ciudadanos colombianos y estadounidenses, provocó el envío de comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia a la Fiscalía General de la Nación. 3 de esas cartas, reclamando por el lento y tortuoso proceso, fueron despachadas por la embajada al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en los años 2017 y 2018. Una más reciente, en 2020, fue enviada a la actual vicefiscal Marta Mancera. A esta hora saludamos al abogado Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Doctor Hidárraga, buenos días. ¿Por qué este accidentado proceso que involucra a particulares colombianos y estadounidenses ha llamado la atención del gobierno colombiano? Buenos días, Daniel. La situación, como usted ya lo introdujo, está relacionada con otro caso de impunidad debido al rol de la Fiscalía en las investigaciones, en este caso contra el señor Jaime Alberto Rincón Prado, pero que, como se mencionó desde el año 2008, estaba denunciado por delitos de estafa agravada, concurso homogéneo y heterogéneo con fraude procesal y falsedad en documentos públicos y privados, al haber trasladado, al parecer, de manera fraudulenta acciones de la empresa S3 Wireless. Esa situación tiene en particular y llega a manos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, debido a que transcurrieron 16 años, pero en particular hay que señalar que pasó por las manos, oígase bien, por 12 fiscales en una clara dilatación del proceso, con cambios repentinos, pero que se dieron curiosamente cuando los fiscales del caso solicitaban audiencias de imputación, la misma que incluso delegados de la Defensoría, de la Procuraduría pedían, por considerar que existían pruebas suficientes para procesar por los delitos mencionados al señor Rincón. Y de acuerdo con las víctimas del proceso, cuando los fiscales lograban la audiencia para imputar a Rincón, el caso, el acusado no se presentaba y ahí quedaban simplemente esperando que volviera a desarrollarse el proceso. 16 años, 12 fiscales y nada pasó en la fiscalía. Pues esta es la embajada de Estados Unidos que le escribió a la doctora Mancera en el año 2020 reclamándole por este caso, ¿no? Decían acá: estimada Marta Mancera, nuestro personal ha sido contactado recientemente por ciudadanos americanos que nos han llamado la atención sobre un litigio en curso en el sistema penal colombiano. Entiendo que la acción ha estado en curso desde el 2008 y escribo para preguntar respetuosamente sobre el estado de este caso. De acuerdo con el resumen que recibí, John Spenson y su esposa María Bay Spenson, junto con otros 4 ciudadanos estadounidenses, tienen en caso un curso contra Jaime Alberto Rincón, número tal. Nos han planteado en su entendimiento que este caso fue transferido de fiscal a fiscal. Fue archivado en el 2018 con varios de los cargos retirados y que el demandado no se ha presentado a las audiencias por lo menos 4 veces. Más recientemente, el caso fue reabierto en septiembre del 2019 y los inversionistas nos dicen que la directora de Seguridad Ciudadana, Claudia Victoria Carrasquilla, estableció un comité para investigar el caso y que se comprometió a asignarlo a un fiscal que pueda proceder de manera expectiva. Sin embargo, desde entonces ha sido reemplazado en este puesto que ahora ocupa Carmen Torres Malaver. En este seguimiento, pues le mandaron esta carta a Marta Mancera y pues aquí tenemos la respuesta del secretario de Transparencia. ¿Qué pasó? Adivinen qué. Según ella, nunca le llegó. Sabemos en primer lugar que la carta inicialmente, de acuerdo a lo que firmó la vicefiscal Mancera, nunca la recibió. Pareciera que la carta desapareció o conspiraron internamente en la fiscalía para que la carta nunca la conociera la vicefiscal Mancera. Luego de que los propios denunciantes se comunicaron vía WhatsApp con la vicefiscal, le pusieron en conocimiento la carta, aún así la vicefiscal no actuó y hoy el caso, el pasado mes de mayo del 2022, fue archivado el proceso. Entonces resulta bastante preocupante que ni a la Embajada de Estados Unidos en Colombia la fiscalía le para bolas, como lo he venido diciendo. Si eso le sucede a una alta funcionaria de la Embajada norteamericana, ¿qué le puede pasar a cualquier parroquiano que denuncia, pero que no tiene ni el poder económico ni las relaciones políticas para poder cambiar hasta 12 veces el fiscal o generar una serie de situaciones que simplemente nos dejan con un mal sabor a propósito del camino recto de la justicia, a propósito de encontrar en todas las denuncias la verdad? Increíble, señores, lo que está pasando con esta vicefiscal.
Pues Connie Camelo dice acá, me acabo de ver un video con todo el prontuario de Marta Mancera, miedoso, de locos. La investigan sus amigos, por eso no escogen fiscal, para que no destapen la mafia tan hijuetantas que hay acá. Pero de película, a lo bien, de narcoserie, dice acá. Y acá viene un análisis atinado que publica pues Angélica Monsalve de un ex empleado de la Fiscalía, que nos pone en contexto qué es lo que está pasando en el interior. Él pidió que publicara este análisis en la cuenta de la fiscal Marta Mancera, que pues le quitaron un caso que la están persiguiendo y que la están imputando, para darlo a conocer a los colombianos. Dice acá, primero, el cargo de fiscal siempre fue ocupado por especie de aristócratas. Él o la que llegaba allá llegaban representando tremendos poderes, bien fuera políticos o dentro de la misma rama judicial. Lo que pasa con Barbosa es que por primera vez llegó a ese puesto un pobre diablo, un mequetrefe, un tipo de tercer orden en cualquier cosa. No era ni Néstor Humberto Martínez, que siempre ha hablado con los poderes reales del país, ni Montealegre, que es un académico y penalista respetado con la llegada al poder judicial. Barbosa es un tipo al que los poderosos vinieron a conocerlo cuando lo ternaron, que lo ven como un empleado de tercer orden y que los académicos ni respetan, y mucho menos en las altas cortes. No le dio para ser magistrado de la JEP. Es un tipo que por haber sido consejero de su amigo Duque en la presidencia ya había llegado lejos, y ahí es que se encuentra la fiscalía, sin saber de derecho penal, sin saber ni siquiera dónde queda Palo Quemado, y lo que es peor, sin saber qué hacer con ese aparato burocrático tan grande. A eso hay que agregarle que es un narciso mediocre, lo que significa que se encuentra ese cargo con hambre de reconocimiento. Ahí es que se encuentra a Marta Mancera, lo que viene a completar el cuadro de las desgracias de la Fiscalía y la sociedad. Pregunta, ¿dónde transcurrieron los 30 años de la Fiscalía de Mancera? En la seccional Cali, funcionarios formados en cloacas del sistema judicial. Allá no da la luz, donde los honestos viven al día a día de homicidios, de robos, turnos, URI, etc. Y otros como Mancera hacen los torcidos. De hecho, para que a la señora se le bajen los humos por mediciones de la Fiscalía, la seccional Cali es de las peores desempeñadas en Colombia, y desde hace varios años, por lo que tampoco es mucho mérito tener experiencia en esta seccional. Eso es para engañar bobos. Ese estamento de la Fiscalía, al que representa Mancera, formado en el CTI y en rencor contra el nivel central, es un estamento con hambre, porque son los que viven apretados por el nivel central y cada vez que ven un asesor tienen que salir corriendo. Esa gente se dio cuenta que Barbosa era un tipo que también tenía hambre de reconocimiento, de respeto y hasta de mujer bonita, y se le metieron por ese lado. Le dijeron que era presidenciable y le pusieron unas tetas encima del escritorio. Y el otro, mal comido como debía vivir un tipo sin riqueza, ni belleza, ni talento, les entregó la dirección y manejo de la Fiscalía. Ahí se juntaron todos los hambrientos. Es que mire, doctora, Barbosa llega a la Fiscalía y a quien conoce, por ejemplo, para ofrecerle ser director de las seccionales, a nadie, porque lo máximo que había hecho en la vida era ser consejero presidencial de su gran amigo de infancia, el expresidente Duque, y eso es una llevadera y traedera de razones. Y ahí le deja todo eso a la hambrienta, para que eso sea un manjar. ¿O usted se imagina a Néstor Humberto Martínez diciéndole a un amigo que le ofrece ser director de la seccional Atlántico? No, porque esa gente no vive de eso. Pero la gente de Mancera, la de los 30 años en la Fiscalía, sí, ellos sienten que se realizaron en la vida con un cargo de esos. Néstor Humberto, con todos sus problemas, no era un tipo que tuviera hambre. Tenía ambición sí, pero no hambre, porque cuando llegó ya tenía plata, contactos y nombre. Pero Barbosa y Mancera, no. Lo de estos es hambre. Por eso, si Néstor Humberto veía mi sueldo de profesional especializado, le daba ternura. Pero si los de Mancera lo veían, lo primero que pensaban era cómo me hacía renunciar para quedarse en ellos con el puesto y nombrar a una prepago para que se pusiera el culo que les gusta. Néstor Humberto iba por otras cosas grandes y por eso levantó la carpa y se fue como si nada y los dejó colgados sin asco, porque los favores que tenía que pagar eran con otra gente muy arriba, no con un investigador de Buenaventura. ¿Se dan cuenta, señores? Esto no pueden hacer lo mismo, porque cuando uno asciende de forma que ascendió Mancera y donde ascendió e hizo carrera, uno le dé favores a todo el mundo. Todo el mundo le sabe cosas. Acá en Cali dicen que hasta las hijas de las amantes las metió a trabajar en la Fiscalía. Y por eso termina encubriendo a un investigador de Buenaventura y quién sabe quién más. A Pacho Malo, Néstor Humberto Martínez ya lo habría capturado y hasta mandado en extradición para los Estados Unidos. Estos hambrientos cometen delitos para protegerlo, no porque les importe, sino porque su poder descansa en esas personas.
Ese es el principal problema que va a tener la nueva fiscal, toda esa banda de hambrientos que dejó nombrados. Y son de ella y le deben todo. De hecho, todo ese combo de microproyectos es toda esa gente, que fueron funcionarios de la seccional Cali y creados en el mismo pantano. El enano de Acevedo también, los de Contexto, los de la unidad especial, todos son de esa vieja, y eso es lo que toca desarmar. Entonces aquí está la reflexión de un ex empleado de la fiscalía debido a que les estorbaba pues a esta alta dirección, señores. Complicado, ¿no? Marta Mancera viene de abajo de la seccional Cali, una cloaca, dicen por todos los casos que manejan, y pues esta señora presuntamente debe muchos favores y por eso encubre presuntamente a mucha gente. ¿Cómo les parece, señores? Tremendo esto. Pero aquí les dejamos esta reflexión de Daniel Monroy. Ni RCN, ni Caracol, ni Semana, ni El Tiempo tocaron las graves denuncias que se dieron a conocer este fin de semana por la revista Raya. Y no, esto no nos sorprende, únicamente quiero que vean cómo funciona la prensa corporativa y el poder de estos personajes. En evidencia, señores, ¿no? No cuentan estas noticias que lamentablemente el 8 se definirá si la Corte Suprema deja fiscal encargada a esta persona que les estamos describiendo con investigaciones realmente rigurosas o si se deciden a elegir fiscal. Ahí les dejamos, colombianos. Compartan este video que es muy importante que lo hagan. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video.